El Señor esté con vosotros. Y con tu espíritu. Lectura del Evangelio según San Juan. Gloria a ti, Señor. Al anochecer de aquel día, el primer día de la semana, los apóstoles estaban en casa, con las puertas cerradas, por miedo a los judíos. Jesús entró en casa, se puso en medio y les dijo: paz a vosotros. Después Jesús les mostró las manos y el costado. Los apóstoles se llenaron de alegría al ver al Señor. Y Jesús repitió: paz a vosotros. Como el Padre me ha enviado, también yo os envío a vosotros. Después Jesús sopló su aliento sobre los apóstoles y les dijo: vosotros recibid el Espíritu Santo, para que a las personas que perdonéis sus pecados quedarán perdonados, pero a las personas que no perdonéis sus pecados quedarán sin perdonar. El apóstol Tomás, el mellizo, uno de los 12, cuando vino Jesús no estaba en casa. Los apóstoles le decían: hemos visto al Señor. Tomás respondió: si yo no veo sus manos, la señal de los clavos, si no meto mi dedo en el agujero de los clavos y mi mano en su costado, yo no creo. 8 días después estaban otra vez los apóstoles en casa y también Tomás, con las puertas cerradas. Jesús entró en casa, se puso en medio y les dijo: paz a vosotros. Después dijo a Tomás: trae tu dedo, aquí tienes mis manos. Trae tu mano y métela en mi costado. No seas una persona incrédula, sé creyente. Tomás respondió: Señor mío y Dios mío. Jesús le dijo: tú has creído porque me has visto. Felices las personas que crean sin haber visto. Jesús, delante de sus discípulos, hizo muchos otros milagros que no están escritos en este libro. Algunos se han escrito para que todos creáis que Jesús es el Mesías, el Hijo de Dios, y para que, creyendo en Él, tengáis vida eterna. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Vemos este Evangelio que se sitúa el mismo día de la resurrección. Por la mañana recordáis los Evangelios que hemos leído durante esta semana, la misma noche de la vigilia pascual, como las mujeres fueron al sepulcro, buscaron, lo encontraron vacío, no estaba, y después aparecen los ángeles, les avisan. El mismo día, por la tarde, nos dice que los apóstoles estaban en casa, habían oído que las mujeres habían ido al sepulcro y estaba vacío. Pedro y Juan habían ido a verlo y estaban con miedo diciendo: sí, puede ser que haya resucitado.
tenían sus dudas. Y estando en casa con las puertas cerradas, Jesús se aparece en medio y les dice: paz a vosotros. Unas palabras importantes. Jesús, cuando dijo esas palabras una vez resucitado, nos las dice también a nosotros: paz a vosotros. ¿Cuántas veces perdemos la paz por nerviosismos, por miedos, por angustias? Paz a vosotros. Y nos lo repite muchas veces. Y tenemos que acordarnos, Jesús nos ha venido a dar paz, tranquilidad. ¿Que hay problemas? Sí. ¿Que hay dificultades? Sí. Pero saberlas afrontar viendo lo que Jesús ha hecho. Ha sufrido hasta la muerte en cruz, pero ha resucitado para darnos vida. Tranquilidad, no pasa nada. Cualquier problema se convierte en camino de salvación, en camino en que Él nos va guiando hacia ese seguimiento. Y después de desearles esa paz, les dice: igual como el Padre me envió a mí, a vosotros, también yo os envío a vosotros. Somos enviados. Es decir, hemos recibido cada uno de nosotros el encargo de ir, de ser enviados a anunciar, a predicar el Evangelio, a llevar la buena noticia de Jesús resucitado a nuestros hermanos. Y sorprende ver que Jesús, después de decirles: os envío, ¿para qué? Especialmente a aquellos discípulos les da el ministerio de la reconciliación, del perdón, de la misericordia de Dios. Y les dice: id y a quienes perdonéis los pecados, quedarán perdonados. Y a quienes no se los perdonéis, quedarán sin perdonar. La misión del perdón es importante. Y con eso nos está recordando que todo lo que ha pasado antes, es decir, su pasión, muerte, ha sido para perdonar, ha sido para reparar nuestros pecados. Y que a partir de ahí se abren las puertas de esa misericordia, de ese perdón, confiado a la Iglesia, confiado a los ministros de la Iglesia, los apóstoles, sus sucesores, los obispos, sus colaboradores, los sacerdotes, que siguen ejerciendo y transmitiendo ese ministerio del perdón, de la misericordia de Dios. Por eso hoy este mensaje que sorprende, es decir, justo después de resucitar, la palabra que Jesús nos invita a pensar es perdón. Pues sí, perdón. Es muy importante el perdón. Primero porque lo necesitamos recibirlo. ¿Cuántas veces necesitamos pedir perdón a Dios y darnos cuenta de esa necesidad de perdón? Y recordar aquellas palabras del Papa Francisco: Dios nunca se cansa de perdonar. No se cansa. Dios siempre está dispuesto a perdonar. Nosotros no podemos cansarnos de pedirle perdón porque siempre necesitamos ese perdón. Y ese perdón también entre nosotros. Es difícil a veces perdonar, es difícil olvidar, es difícil quitarnos ese peso que hay en nuestra conciencia por nuestros pecados y a veces por las ofensas entre nosotros. Y por eso, en la inmediatez de la resurrección, el primer, diríamos, tema, el primer mensaje es perdón, 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 misericordia, que es por eso que ha venido Jesús, para mostrarnos que el amor más grande, el amor verdadero, es sabernos perdonar unos a otros, saber acoger el perdón que Dios nos ofrece siempre. Y a partir de ahí nos invita hoy, nos envía y a nosotros nos invita a recordar esa divina misericordia que, como bien sabéis, el Papa Juan Pablo II, que este domingo será presentado solemnemente por la Iglesia junto con el Papa Juan XXIII, los dos como modelos de santidad, para que nosotros les imitemos, para que nosotros les pidamos su intercesión, para que nosotros descubramos dos vidas entregadas al servicio de Dios,
al servicio de la Iglesia, al servicio de los hermanos. Y de los dos los conocemos un poquito, a lo mejor algunos conocéis más a Juan 23 por años anteriores, otros un poquito menos, algunos conocemos más a Juan Pablo II y sabemos el ejemplo, el testimonio de su vida que nos anima a darnos, a entregarnos, a dejarnos sorprender por los planes de Dios. Juan 23, cuando era pequeño, algunos vimos la película cuando era pequeño, nunca hubiese pensado que Dios pudiera tener esos planes para él, de decirle, vas a guiar a la Iglesia en unos momentos difíciles, con un deseo de renovación, de pensar, de convocar, de dejar que el Espíritu Santo iluminara aquellos momentos de la Iglesia y la renovara con todo un camino y con toda una invitación a santidad, a purificar, a darnos cuenta de ese camino que Dios va guiando a la Iglesia, por ese camino a través de los papas diferentes, que cada uno siendo diferente, cada uno en su momento cumple la misión que Dios le ha dado y es escogido por Dios para ser la persona oportuna para aquellos tiempos. Un pontificado corto, no llegó a 5 años Juan 23, un pontificado largo, más de 25 años de Juan Pablo II. Cada uno tuvo su misión, cada uno, hoy la Iglesia los puede venerar, ya los podrá venerar como santos, protectores, sabiendo que desde el cielo interceden por nosotros en esos momentos en que necesitamos esa ayuda de Dios para esos pasos, ese camino que tiene que dar la Iglesia. El Evangelio nos invita, por Juan Pablo II, en este domingo, a esa misericordia de Dios. Por eso hoy es el domingo de la Divina Misericordia. Con ese mensaje, esas revelaciones que tuvo Santa Faustina Kowalska, polaca, que recibió de Dios esa inspiración de decir, hay que anunciar por el mundo esa misericordia de Dios. Hay que decirle a la gente que Dios siempre, siempre nos abre el camino del perdón. Hay que ser portadores de ese mensaje de amor que Dios quiere manifestar ante nuestro mundo. Primero, acogerlo nosotros y saberlo transmitir a los demás es el envío especial de este domingo, de este segundo domingo, ya dentro de esta octava de Pascua. Y después nos encontramos en este Evangelio con aquella situación curiosa y difícil de que el apóstol Tomás no estaba, aquel primer día en que se aparece Jesús, no estaba. Y hasta 8 días después, porque había dicho que quería comprobarlo, que quería verlo, que él quería tocarlo, esa mentalidad que tantas veces nosotros también nos gusta a lo mejor comprobar las cosas, durante 8 días, pensad el contraste, los apóstoles llenos de alegría y él con la duda de ver que ellos lo creen y han visto a Jesús resucitado y él que todavía no ha quiere comprobarlo. Es un poquito la situación que a veces se da en nuestro mundo. Personas que ven que nosotros, gracias a Dios, tenemos fe y que ellos están dudando, les falta, quieren como pruebas. Esas pruebas Dios las da a través de nuestra vida. El ejemplo nuestro es el mejor testimonio que podemos animar a esas personas que a veces dicen, me falta fe, pero tengo como una cierta envidia porque veo personas que con fe pueden vivir con mucha más alegría y me gustaría tener esa fe. Pienso que también Tomás debería ver a los apóstoles llenos de esa alegría y decir, quiero, pero me falta, he dicho que no, que quería tocarlo, que quería palparlo. 8 días después aparece otra vez Jesús y le dice, ven, pon tu mano en mi costado, tus dedos en las manos. ¿Y qué dice Tomás? Señor mío y Dios mío. Es un acto de fe que también nosotros podemos repetir muchas veces, decirle a Jesús, Señor mío y Dios mío. Hoy especialmente lo podemos hacer al acercarnos a comulgar. Cuando venimos a acercarnos a comulgar, decirle, Señor mío y Dios mío, creo
firmemente que estás aquí, y quiero recibirte con aquel mismo amor, con aquella misma fe, con aquel mismo deseo que los apóstoles pudieron palparte, pudieron verte, pudieron tener esa certeza de su resurrección. Y Jesús le dirá muy claro: tú crees porque me has visto. Felices los que sin haber visto creerán. Esta es la última de las bienaventuranzas. Sabéis y recordáis la predicación de las bienaventuranzas. Bienaventurados los pobres, bienaventurados los humildes, bienaventurados los limpios de corazón. Pues esta es la última bienaventuranzas. ¿Feliz quién? La persona que sin ver cree por el testimonio de los apóstoles, por la fe que se ha transmitido de unos a otros desde hace 2000 años y que gracias a Dios ilumina aquella noche del sábado pasado, la noche de la oscuridad, la noche que estábamos esperando, queda iluminada por la luz de Cristo representada en el cirio pascual, que nos invita a cada uno de nosotros a descubrir esa luz que va guiando nuestros pasos. Es así como le pedimos a Jesús que sea el centro de nuestra vida. Jesús se aparece, se pone en el centro de los apóstoles, también Jesús está en el centro de nuestra celebración eucarística. Jesús, como decíamos en el Salmo, la piedra, es un ejemplo muy bonito, la piedra que desecharon los arquitectos se ha convertido en la piedra principal, la piedra que aguanta, el arco, la piedra que aguanta o la piedra que hace esquina y que tiene fuerza. Pues ese Jesús que despreciaron, que crucificaron, ese Jesús ha resucitado y es el centro, es el fundamento, es lo principal en nuestra vida. Que de verdad nuestra vida esté centrada en Cristo que transforma nuestras oscuridades en la luz y en la claridad y en la alegría de estos días que queremos no solo gozar nosotros, sino comunicar y transmitir a todos nuestros hermanos.